Bien, en el noveno tipo de problema, yo voy a colocar aquellos ejercicios, como les pongo acá, en los que el dato de que ustedes van a disponer es la representación gráfica de la función polinómica. Y a partir de la representación gráfica de esa función polinómica, se les pide que ustedes reconstruyan la fórmula matemática, ¿tá?, de lo que sería el polinomio. Bien, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, vayamos directamente a explicarlo a través de un ejercicio. Supónganse que dice, se tiene de dato la representación gráfica de una función polinómica de tercer grado. Se pide determinar su expresión analítica, o sea, su fórmula, la imagen que corresponde a una preimagen de 2 y la preimagen asociada a menos 80. ¿Está? Bien. Lo primero que quiero que quede claro es lo siguiente. Cuando ustedes intentan hacer la representación gráfica de un polinomio, lo que ustedes obtienen es una gráfica parecida a esta, que va a tener cimas y valles de montaña. ¿Tá? Ese es el dibujo típico de una función polinómica, con picos más altos, valles más bajos. ¿Tá? O sea, la función polinómica va teniendo esas formas como ondeadas. Las raíces reales de esa función polinómica van a aparecer como cortes del gráfico con el eje de las X. Es decir, si ustedes tenían una función polinómica de grado 3, como dice acá la letra, ustedes saben que tiene 3 raíces. Pero ¿de qué naturaleza pueden ser esas 3 raíces? Habíamos hablado que podían ser todas reales o podía ser una real y 2 imaginarias. Recuerden que las raíces imaginarias, si existían, venían de a pares. Vos podés tener 2, 4, 6, 8 raíces imaginarias, siempre un número par, nunca un número impar. Por eso, si vos tenés un polinomio de tercer grado, podría llegar a ser que tuviera una raíz real y 2 imaginarias. Pero lo que yo veo en este dibujo son 3 cortes del gráfico en el eje de las X. Entonces, este polinomio tiene 3 raíces reales, porque las raíces reales, vuelvo a repetir, aparecen como cortes del gráfico con el eje de las X. Así que si yo veo que el dibujo corta en 3 lugares al eje de abscisas, significa que las 3 raíces de este polinomio en cuestión son reales. No hay raíces imaginarias. Muy bien. Ahora, cuando lo que yo tengo de dato es la representación gráfica del polinomio, conviene pensar en partir escribiendo ese polinomio en lo que yo llamaba su forma factoriada o de descomposición factorial. ¿Se acuerdan que ustedes podían escribir el polinomio de 2 maneras? Su forma desarrollada, como suma o resta de varios términos, ¿tá? Un término en X3, un término en X2, un término en X1, un término independiente, o bajo la forma de su descomposición factorial, que lo habíamos discutido en un tipo anterior de problema. Entonces, una clave para estos ejercicios, no es obligación, pero te va a favorecer las cuentas. Si tenés de dato la representación gráfica del polinomio, pensá que te va a convenir empezar por escribirlo en su forma factoriada o de descomposición factorial. Bien, ahora, ¿qué significaba o cómo se hacía la descomposición factorial de un polinomio? Y acá lo recuerdo, ¿tá? Tomé como ejemplo, como caso, el hecho de que mi polinomio era de tercer grado. Entonces habíamos hablado recién que si el polinomio es de tercer grado, habían 2 opciones. Que tuviera todas sus raíces reales, supongamos que le llamo alfa, beta, gamma, y entonces en ese caso la descomposición factorial quedaba el A, que era el coeficiente principal, multiplicado por 3
paréntesis, uno por cada raíz real que tiene tu polinomio. Y la forma de esos paréntesis era x menos lo que te daba la raíz. La otra opción, que lo discutí hace un momento, es que el polinomio de tercer grado tenga una raíz real y dos imaginarias. ¿Cómo queda la descomposición factorial del polinomio en este caso? El A no va, porque el A solo va si todas las raíces son reales. Va un paréntesis que tiene este formato por la única raíz real que tenías, y luego las dos imaginarias quedaban contenidas en una ecuación de segundo grado que les daba origen. Muy bien. Acá también, en este recordatorio, lo que mencioné recién, las raíces reales de un polinomio aparecen como cortes del polinomio con el eje de las X, así que en mi caso, como el dibujo mostraba 3 cortes, las 3 raíces serían reales y entonces la descomposición factorial que tenés que usar es esta. ¿Cuáles son esas raíces además? Una es -4, la otra es 0 y la otra es 3. O sea que yo acá en este problema conozco las 3 raíces del polinomio, o sea, el alfa, el beta y el gamma. Así que, por ejemplo, supuse que alfa es la que valía -4, beta la que vale 0 y gamma la que vale 3. Y después, además, ese dibujo te está dando como dato un punto de ese gráfico. Me está diciendo que cuando la X vale -1, P de -1 es 24. ¿Está? Ese es el otro dato que estoy leyendo de ese gráfico en particular. Bueno, entonces, como decíamos, si tengo de dato el gráfico, pienso en escribir el polinomio bajo la forma de su descomposición real, factorial. Como todas las raíces eran reales, esta era la opción. Y bueno, vamos a sustituir por lo que conozco. El coeficiente principal no lo tengo, por eso lo dejé como A. Después viste que la alfa, ibas a tomar alfa menos 4, o sea que acá será x menos -4. El otro paréntesis será x menos beta y el otro será x menos gamma. Fíjate que acá un signo de menos delante de un paréntesis cambia el signo de lo que está dentro. X menos 0 pongo simplemente x y esto como está. Y el orden de los factores no altera el producto, por eso escribí la A, la X, el X más 4 y el X menos 3. Y esta sería la forma factoriada de mi polinomio. Pero para que ese polinomio quede determinado, aún te falta hallar su coeficiente principal, es decir, el A. ¿Y de dónde va a salir el A? El A va a salir de ese otro dato que sacaste de la gráfica, que es que P de -1 nos daba 24. Y si P de -1 nos da 24, bueno, hagamos acá P de -1. Es decir, donde hoy había una X, pongamos -1. Así que es A por -1, por -1 más 4, por -1 menos 3. En lugar del P de -1, cambiemos por el 24 que está acá, y entonces te queda el A, el -1, -1 más 4 que es 3, -1 menos 3 que es -4. Y entonces operé de este lado, menos por menos más, 1 por 3, 3, por 4, 12, y luego el 12 que multiplica lo paso al otro lado dividiendo y saco el valor del A, que entonces lo sustituyo acá y ya tengo el polinomio que me pedías escrito en su forma factoriada. ¿Lo querías en su forma desarrollada? Bueno, no hay problema. Hacete todas estas distributivas, este producto consecutivo de factores, y vas a generar el polinomio en su forma desarrollada. Bien, ¿qué más pedía este problema? Este problema tenía dos partes más. En la parte 2 me pide la imagen que corresponde a una preimagen de 2. Bueno, acá recordemos algunos conceptos de función.
Cuando ustedes trabajan con una función, y los polinomios son funciones, vamos a recordar que en realidad ustedes están trabajando con dos conjuntos, un conjunto de partida, que habitualmente se llama A, y un conjunto de llegada, que habitualmente se llama B. El conjunto de partida es el dominio de la función y el conjunto de llegada es el codominio. A los elementos del conjunto de partida generalmente se los representa por X, o sea, la variable independiente que estás utilizando en el polinomio. Y a los elementos del conjunto de llegada generalmente se los representa por I's. Ahora, supongamos que esa función polinómica te vincula este valor de X con este valor de Y, este valor de X con este con este, en fin, como muestran las flechas. Y me puede sobrar alguien en el conjunto de llegada, ¿tá? En el codominio. A la parte del conjunto de llegada que se corresponde a alguien en el conjunto de partida, se le llamaba recorrido. O también conjunto de las imágenes. Y a los elementos del conjunto de partida se le llamaba también conjunto de las preimágenes. Entonces, si yo te estaba pidiendo en la parte B, volvamos a la letra, que hallaras la imagen, si es la imagen, me estás pidiendo un I, un P de X, ¿tá? Me pedís la I que corresponde a una preimagen, si es una preimagen es un X que vale 2. Entonces me estás diciendo que si la X vale 2, querés que yo calcule el I correspondiente, es decir, el P de 2. ¿Tá? Repito, las preimágenes son las X, las imágenes serían las P de X o lo que habitualmente puedo representar por Y. ¿Tá? Así que acá está. Si nos piden una imagen, me están pidiendo hallar un I asociado a ese valor de X, o sea que en nuestro caso la X vale 2 y me estás pidiendo que yo halle F de 2 o simplemente el I que corresponde a ese valor de X. Bueno, voy a hallar el P de 2, ahora que tengo mi fórmula del polinomio, simplemente sería cambiar todas las X por 2, hacer cuentas, y menos 24 sería la imagen asociada a la preimagen que valía 2. ¿Tá? Tenemos que empezar a acostumbrarnos con la terminología. En realidad, estos términos de llamar imagen, preimagen, vienen desde cuando ustedes en el liceo introdujeron el concepto de función. ¿Tá? Cuando yo hablo de funciones, vuelvo a repetir, hablo de tener dos conjuntos vinculados, un conjunto de partida llamado dominio o conjunto de las preimágenes, y un conjunto de llegada llamado codominio, y dentro de él el recorrido o conjunto de las imágenes. ¿Tá? Como habitualmente ustedes representan la variable independiente por X, digamos que las preimágenes son X y los elementos en el conjunto de llegada, o sea, las imágenes, son los Y que colocan en el eje de la Y, valga la redundancia. Ahora, en la parte C de este problema, me piden la preimagen, o sea, la X asociada entonces a un Y que vale menos 80. O sea, quiero X, te estoy dando P de X. ¿Tá? Entonces, vamos a esa última parte. Ahí va. Quiero X y conozco el Y que corresponde o se asocia con esa X, es decir, el P de X. Entonces, este era mi polinomio. El P de X, o sea, el Y, es lo que conoces,
lo reemplazo por menos 80, y digamos que de aquí la incógnita es cuánto vale la X. Entonces, bueno, yo simplemente el 2 que multiplica lo pasé dividiendo, por eso queda menos 40, y acá esto que está acá. Empecé a hacer las cuentas en este segundo miembro, dejé la X sola y empecé por el producto de estos dos paréntesis. Después multipliqué todo por X, reordené y me terminó quedando un polinomio de tercer grado, ¿está? Igualado a 0. Ya saben ustedes que cuando tienen un polinomio igualado a 0, lo que están pretendiendo es hallar todas las raíces de ese polinomio. Y este nuevo polinomio, que es de tercer grado, entonces, tendrá también 3 raíces. ¿Cómo determinan el valor de esas 3 raíces? Si no tengo ningún dato más que la forma del polinomio. Y bueno, probablemente tengas que pensar en los teoremas que te ayudaban a ti, cuarto tipo de problema, a determinarle raíces a un polinomio cuando no tenías absolutamente ningún otro dato. Era el teorema de las raíces evidentes y el teorema de la raíz racional. Profe, Entonces, sí, ¿no hay una fórmula como Bhaskara para las de tercer grado? No. no hay una fórmula. Por eso tienen que recurrir a esos teoremas extras, auxiliares, que me van a ir marcando, bueno, si es una raíz evidente, que tiene o no esa raíz. Y si es una raíz racional, me va marcando ese teorema cuáles son los números que tienen mayor probabilidad de ser la raíz que buscas. ¿Tá? Entonces, ¿cómo arrancaría yo? Primero viendo si hay raíces evidentes, que es lo más fácil. ¿Se acuerdan que el teorema de las raíces evidentes planteaba 3 cosas? Si el polinomio carece de término independiente, admite la raíz 0, esto tiene término independiente, no va a tener raíz 0. Si la suma de todos los coeficientes daba 0, admitía la raíz 1. Pero acá la suma de todos los coeficientes es 1 más 1 menos 12 más 40, no me da 0, así que esto no admite la raíz 1. Y después era raíz menos 1, era cuando la suma de los coeficientes de los términos de grado impar daba lo mismo que la de los grados pares. Esto es de grado impar y este también. 1 menos 12 menos 11. Y los grados pares eran este y este, porque acuérdense que el grado 0 se considera par. Y 1 más 40 no te da lo mismo que la suma de los coeficientes de los términos de grado impar. Ergo, no admite la raíz menos 1. Entonces, este polinomio no tenía ninguna raíz evidente. Como no tengo raíces evidentes, paso a ver si hay una raíz racional. Y el teorema de la raíz racional planteaba 2 cosas. En primer lugar, cuáles eran las probables raíces enteras, y en segundo lugar, cuáles eran las probables raíces fraccionarias. Vuelvo a repetir que está en el cuarto tipo de problema, hay que repasar. Y entonces el teorema dice así: probables, no quiere decir que lo sean, tienen chance de ser. Las probables raíces enteras eran los divisores del término independiente. El 40, ¿qué divisores tiene? Bueno, siempre el primer divisor que admite un número es la unidad. Después, el 40 termina en 0, es divisible por 2. No suman un múltiplo de 3 sus dígitos, así que no es divisible por 3. Es divisible por 4, es divisible por 5 porque termina en 0, no es divisible por 6 porque no es divisible por 2 y por 3 a la vez, es divisible por 8, 8 por 5, 40, y ahora miren lo que les dije en algún momento. Acabo de encontrar 2 divisores consecutivos que multiplicados me dan el 40. Así que el próximo divisor sería el número que multiplicado por 4 da 40, luego el número que multiplicado por 2 da 40, y luego el número que multiplicado por 1 da 40. Y así te aseguras de que no te olvidaste de ningún divisor. Si todos estos son los divisores del 40, estos son los probables
valores de las raíces enteras, si es que las hay. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer un Ruffini y voy a empezar a probar si baja por alguna de estas raíces. Descarto el +1 y el -1 porque acabo de ver que no tenía raíces evidentes. Bueno, empezarás probando si baja por +2, por -2. Bueno, me dio que no bajaba por ninguna de esas. Tampoco por 4. Y por ahí probé si bajaba por -5. Y al hacer el Ruffini por -5, me dio un 0 en el último casillero. Quiere decir que entonces esto era raíz. Y recuerden que si el polinomio de tercer grado lo estás bajando por algo que te dio raíz, porque te quedó un 0 en el último casillero, lo que te quedan los casilleros anteriores son los coeficientes de un cociente, un grado menor, así que si esto era de tercer grado, esto será de segundo, y acá adentro están metidas esas otras dos raíces que te faltan. Lo hice por Bhaskara, y fíjense, me terminó dando raíces imaginarias, ¿tá? Porque te queda la raíz cuadrada de un número negativo. Así que en este caso había un único posible valor que satisfaciera esta ecuación. Entonces, esto me está diciendo que la preimagen del -80 era -5. ¿Está? ¿Podrías haberlo visto en el dibujo? Bueno, sí. A ver. Si el dibujo del problema estuviera hecho a escala, pero esto es un croquis, no está hecho ni a escala, yo debería buscar el -80 en el eje de la sí, pero esto no estaba hecho a escala. Buscás el -80, ponele que está por acá o por donde sea, trazarías una recta paralela, por ejemplo, te daría por acá abajo. Trazarías una recta paralela al eje de las X por donde está el -80 y como esto continúa para acá, habría un solo corte que supuestamente te conduciría al valor de X que te dio aquí, que era el -5. Profe, Vuelvo a repetir que yo podría del dibujo prever la respuesta solo si el dibujo de esa función estuviera hecho a escala. Pero generalmente en estos problemas el dibujo que te dan es un croquis, ni siquiera está hecho a escala. ¿Tá? Entonces solo del dibujo no puedo sacar la respuesta. ¿Entendieron? Bueno, acá hay otro. Profe, No sé quién me está hablando. Sí, Ezequiel Gadea, sí, ¿podés subir un poquito? Porque me quedé con una duda. ¿Vos sí. no habías calculado las raíces No, del... no, ahí va, pero pará. Esas eran las raíces del polinomio original. Vos no te olvides que ahora estabas resolviendo otro polinomio. Este polinomio era cuando yo cambiaba, esta ecuación surgió cuando yo cambié el p de x por -80. ¿Sí? Ah, está. O sea Bien, que bien. esto es, digamos, esta ecuación de tercer grado, este x3 más x2 menos 2x, no corresponde al desarrollo de tu p de x. Este no era tu p de x. Tu p de x era solo este pedazo, no igualado a -80. ¿Está? Bien, bien. Sí, es cierto. Si yo te hubiera pedido las raíces del p de x original, ya las tenías. Pero esto que estabas resolviendo no era el p de x original. ¿Está? Bien, 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 gracias. por favor, pregunten. Bueno, otro problemita más. El gráfico adjunto corresponde a una función polinómica de cuarto grado. Si es cuarto grado, 4 raíces. ¿Está? Te piden la expresión analítica, el valor de la imagen asociada a una preimagen 3 y por lo menos una preimagen asociada al valor -20. ¿Está? Bueno, tengo de dato el dibujo, pienso que me va a convenir escribir el polinomio en la forma de su descomposición factorial. Pero cuando el polinomio es de cuarto grado, como te dijeron acá, acordate que vas a tener 4 raíces. ¿Cómo pueden ser esas raíces? Todas reales, primer caso. Después pueden ser 2 reales y 2 imaginarias. Y después pueden ser las 4 imaginarias.
¿Cómo serían los dibujos en cada uno de esos tres casos? Si mi polinomio tuviera todas sus raíces imaginarias, nunca debería cortar su gráfico al eje de las X. Fíjate que este gráfico corta o toca el eje de las X, así que no tiene raíces imaginarias. Todas sus raíces imaginarias. Luego, si tuviera dos imaginarias y dos reales, bueno, solamente debería cortar dos veces al eje de las X. Y acá veo un corte, otro corte y un toque y rebote. Ergo, tampoco estoy en ese caso. Así que debe ser el caso de tener cuatro raíces reales. Pero yo no veo cuatro cortes del dibujo con el eje de las X. ¿Qué pasó? No veo cuatro cortes, pero veo un lugar donde el gráfico tocó y rebotó en el eje de las X. Cuando el dibujo toca y rebota en el eje de las X, acá tenés una raíz de multiplicidad par, decimos. O sea, una raíz doble o cuádruple o sextuple, lo que sea. En este caso tiene que ser doble, porque si no me paso del número de raíces. Es decir, este polinomio tenía cuatro raíces reales, una es -2, otra es de nuevo -2, por eso es doble, y después una raíz es 1 y la otra es alfa. ¿Está? Entonces acá está. Profe, eso Sí, podría ser entonces o sea, podría ser de sexto grado y cómo nosotros nos daríamos cuenta. Nos bueno, tiene que no. decir la Lo que letra. pasa es que la letra te lo tiene que aclarar. Por las dudas. Porque sí, está perfecta la pregunta que me hiciste. Yo, si el dibujo toca y rebota, sé que ahí hay una raíz de multiplicidad par. Puede ser doble, cuádruple, sextuple. Entonces, ¿cómo sé si es doble, cuádruple, sextuple o lo que sea? Porque de alguna manera me tuviste que decir cuál era el número total de raíces que tenía que buscar. Entonces, si vos ya tenés una, dos, acá solo puede ser doble. No puede ser cuádruple porque me paso de las cuatro que tenía que tener en total. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces yo dije, bueno, una raíz es alfa. Vamos a suponer que beta es -2, que gamma es la que también vale -2 y que delta es la que vale 1. Y ahí tenés las cuatro raíces. ¿Cómo quedaría la descomposición factorial de este polinomio? De cuarto grado con cuatro raíces reales. Como todas las raíces son reales, arranco con el coeficiente principal, luego sería x menos lo que te dio la primera raíz, x menos -2, por eso queda x más 2, después es x menos -2, x más 2, y después es x menos 1. Y ahí tenemos la descomposición factorial de este polinomio. Pero para que tengas perfectamente determinado el polinomio, tendrías que hallar el A y el alfa. Así que necesito tener dos datos más, porque hay dos letras que aún tengo que determinar. Y bueno, miremos el dibujo. Fíjate que acá te están dando el corte del gráfico con el eje de la Y. Eso es lo que se llama la ordenada en el origen. Este punto tiene en el eje de las X0, en el eje de las Y menos 32. O sea que este punto sería P de 0 igual a menos 32. Y el otro punto que te dan es este. P de 2, 64. Y ahí están esos dos datos extras que necesito porque todavía habían dos cosas a determinar. ¿Tá? Así que si P de 0 es menos 32, ay, perdón, hagamos P de 0 acá. Cambiemos todas las X por 0. Fíjense que acá, en lugar del P de 0, vas a colocar el menos 32. Acá el orden de los factores no altera el producto. Fíjense que el signo es menos por más, por más, por menos, por más. Todo más. Y multipliqué entre sí los números. 2 por 2, 4, por 1, 4. A por alfa. Ven que, repito, razoné primero el signo para no comérmelo. Más por menos, por más menos, por más menos, por menos más. Todo más.
Multipliqué entre sí los números y después el A por alfa. El 4 que multiplica lo pasé al otro lado dividiendo con su signo. Y de acá saco una primera ecuacioncita que no puedo resolver porque tiene dos incógnitas. Voy al otro dato. P de 2 es 64. Cambio la X por 2 acá. Todas las X por 2. Y otra vez, lentamente hago cuentas. 4 por 4, 16, por 1, 16. A por 2 menos alfa. El 16 lo paso dividiendo, te queda 4. Y de acá queda una segunda ecuacioncita que no puedo resolver porque tiene las mismas incógnitas que esta. ¿Qué piensan en formar con estas dos ecuaciones que recuadré? Un sistema. Fíjate que el A por alfa es menos 8 y el A por alfa te aparece acá con signo cambiado. Así que si el A por alfa es menos 8, el menos A por alfa será 8. Ya lo sustituí ahí y de acá despejo el A. Y si tengo el A, vuelvo entonces a la primera relación, cambio el A por lo que me dio y de ahí voy a poder despejar el alfa. Y entonces tengo todo como para escribir cuál era mi polinomio en la forma de su descomposición factorial. ¿Será coherente el valor alfa que me dio de 4? Anda al dibujo, y el alfa que estaba buscando tenía que darte mayor que 2. Así que es coherente que me haya dado un 4. ¿Está claro entonces? Bueno, después te pedían, no sé si me da el tiempo, pero si no ustedes lo hacen porque ya lo explicamos, el valor de la imagen. Si me pedís una imagen, me estás pidiendo un I, o sea, un P de X, y te estoy dando la preimagen, o sea, el 3, es la X. Si la X vale 3, quiero que halles P de 3. Y por eso acá hallé P de 3 y me dio 100. 100 es la imagen asociada a la preimagen, que es 3. Y por último te pedían una preimagen, un X asociado a un Y que vale menos 20. O sea, si el P de X vale menos 20, que halles la X. Entonces eso es lo que tenés acá. ¿Está? Este era tu polinomio. Tengo el